Vamos a Mateo capítulo 6, es el pasaje que hemos estado escudriñando ya hace algún tiempecito. Ya gracias a Dios pudimos acabar lo que conocemos como el Padre Nuestro, o la porción donde dice Jesús y la oración, y aprendíamos cómo es que el Señor Jesús nos enseña a orar. Un poco antes estuvimos viendo un tema, no sé si lo recuerden, que se llamó orar, dar y ayunar, o ayunar, dar y orar. Por ahí, así no recuerdo bien cómo lo había puesto, pero hablaba acerca de estos tres puntos que menciona aquí el Señor Jesús, donde habla de Jesús, dice en el capítulo 6, Jesús y la limosna, Jesús y la oración, y después Jesús y el ayuno. Si no mal recuerdo, era dar, orar y ayunar. Esa era la forma en que, o el título que le puse a aquella enseñanza. Y de manera general hablábamos de lo que el Señor Jesús enseña en cuanto a la motivación o la forma en que debemos de dar una ayuda, que esa es la limosna. Les compartí en aquella ocasión que cuando dice ahí, tú cuando des limosna, no se refiere a lo que va uno y deposita en la iglesia. Es parte de las ofrendas, o es parte de lo que uno da, pero en este caso está hablando cosas fuera de la iglesia, porque dice, cuando des limosna no hagas tocar trompeta delante de ti para ser visto de las gentes. Es decir, está en un ambiente fuera de la iglesia. Podríamos pensar que en una plaza, en una calle, donde uno va a dar una ayuda a una persona que está necesitando el apoyo, y entonces uno hace alusión o hace, ¿cómo se dice? Sí, como que se jacta uno de esa ayuda, ¿no? Entonces, les ponía el ejemplo de los que en YouTube suben esos videos ayudando a personas. Por una parte, qué bueno que los ayuden, pero por otra parte, pues lo hacen para seguir ganando dinero. Es una manera de lucrar de cualquier manera con lo que están haciendo. La ayuda es buena, pero posiblemente la intención no lo sea tanto. Después veíamos en cuanto a la oración, y el Señor Jesús también nos instruye la manera correcta en que debemos orar, y también decía algo similar, que no debemos orar para ser vistos de las personas. No está el Señor Jesús diciendo que no se pueda orar en público, sino que nuestra intención no sea el que la gente nos reconozca, nos admire por la manera en que nosotros oramos. Decía, tú ora en lo secreto, ora, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y después, aquí en Mateo capítulo 6, verso 16, que es ya propiamente el pasaje que vamos a considerar en esta noche, dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará el público. En este caso, lo mismo que cuando está hablando de la limosna o de la oración, aunque en el caso de la oración sí profundiza el Señor Jesús cómo debemos orar, cuáles son esas partes que debemos nosotros mencionar dentro de una oración, que fue lo que estuvimos estudiando estas semanas pasadas, desde la frase de Padre nuestro que estás en el cielo, y de ahí para abajo todo, hasta donde dice, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Todo eso lo estuvimos estudiando, pero si ponemos atención en cuando se habla de la limosna, o específicamente ahorita del ayuno, el Señor Jesús no profundiza cuál es la manera correcta de ayunar o qué tipo de ayuno debemos ofrecer. El Señor únicamente se enfoca en la actitud que debemos tener, cuáles son las motivaciones para ayunar. Eso es en lo que se enfoca aquí. La actitud que debemos tener es de una persona normal, natural. Dice, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. En otras palabras, la gente que ayuna y pone una cara así larga y se sienta así todo apachurrado, es para que, comúnmente lo hacen para que la gente diga, ¿qué tienes? ¿Por qué estás así? Y ellos digan, es que estoy en ayuno, llevo ya, no sé, 2, 3 días de ayuno, no sé cuántos, ¿no? Pero el Señor Jesús lo que dice aquí es que no seamos así, que no tengamos esa actitud al ayunar. Es decir, que nuestra actitud sea de que la gente nos admire, de que la gente
reconozcan entre comillas lo digo, nuestra espiritualidad, sino que nosotros dice en el verso 17, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esto no quiere decir tampoco que si alguien nos invita a comer, por ejemplo, y nosotros estamos en ayuno, no le digamos, no, no, no puedo, discúlpame. No, de veras, mira, te invito a comer. No, de veras, no, no, no puedo. Ándale, te invito. No, no, de veras, olvídalo. Si alguien está insistiendo, nosotros tenemos la libertad de decir, mira, discúlpame, te agradezco, pero es que estoy en ayuno, no, no puedo en esta ocasión, pero más adelante, si se vuelve a presentar la oportunidad, pues entonces sí, compartiremos los alimentos. No, no, no es que no se pueda decir que estoy en ayuno, sino que lo que debemos tener cuidado es qué es lo que me motiva para decir que estoy en ayuno. A lo mejor nadie me pregunta y yo digo, oigan, en estos días no me vayan a invitar a comer porque voy a estar en ayuno, pero ya lo estoy haciendo con la intención de que la gente me reconozca, de que reconozca mi aparente espiritualidad. Entonces, eso es lo que el Señor Jesús está enseñando, que no, no lo hagamos para ser reconocidos por las personas, que nos comportemos de una manera natural. Dice, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, es decir, compórtate como lo haces cualquier otro día. Como cualquier otro día te comportas, así compórtate también el día que estás ayunando. Entonces, más allá del Señor Jesús darnos una serie de instrucciones de cómo se debe ayunar, cómo debes ofrecer el ayuno, cuáles son los alimentos que debes eliminar, no se enfoca tanto en eso, sino lo hace en el aspecto en que tengamos cuidado, qué es lo que me motiva o cuáles son las intenciones que tengo al presentar un ayuno ante Dios. Vamos a ir viendo diferentes ocasiones en las que la Biblia menciona en que la gente ayunó, y vamos a ver por qué ayunaba, cuáles eran los motivos o cuáles eran los propósitos que tenían para ayunar, y después vamos a entrar nosotros ya a aplicarlo a nuestra vida. Pero era importante mencionar esto, que el Señor Jesús no se enfoca en los detalles en cuanto al ayuno, sino en la motivación de nuestro corazón para ayunar. Otra cosa que es importante notar es que el Señor Jesús dice, cuando ayunes, no seáis austero, es decir, da por hecho que vamos a ayunar. No dice, si algún día te encuentras en problemas, si algún día estás en una aflicción, si algún día tienes alguna situación complicada, ayuna. No dice dice cuando ayunes. Entonces, ¿qué es lo que está enseñando aquí? Que es parte de nuestra comunión con Dios el ayuno, así como orar. No dice si algún día se te ocurre orar, no, dice cuando ores, o sea, da por hecho que vamos a orar. Lo mismo pasa aquí cuando ayunes, da por hecho entonces que debemos ayunar, que es parte de nuestra comunión, que es parte de nuestra relación con Dios, el ayunar. Sabemos que el mismo Señor Jesucristo ayunó, nos cuenta la Biblia que estuvo en ayuno de 40 días y 40 noches. Entonces es parte de lo que nosotros debemos hacer. Tengamos en cuenta eso, no es necesario que ayunemos con un propósito, es decir, tengo un problema y voy a ayunar para que Dios me ayude, estoy en una aflicción y voy a ayunar para que Dios me socorra. No, es parte de nuestra comunión. Al menos una vez por semana, yo creo que sería bueno que pudiéramos ayunar. Cuesta, pues sí, la verdad sí cuesta, porque el cuerpo se queja, ¿no? El cuerpo siempre quiere el alimento y siempre quiere estar comiendo, y es parte, además es una necesidad que todos tenemos, ¿no? Es una necesidad primaria el alimento, pero es parte también, insisto, de nuestra relación con Dios, así como el orar, así como el dar limosna o dar ofrenda, también es parte de nuestra relación con Dios. Entonces debemos de tener en cuenta que debemos hacerlo, no cuando estemos únicamente en problemas o no cuando tengamos que resolver alguna situación, sino como parte de nuestra relación, de nuestra vida diaria con Dios, debemos ayunar. Les decía que el Señor Jesús no nos dice cómo exactamente debemos hacerlo, no nos dice, ¿sabes qué? No sé, tienes que ofrecer el ayuno de 6 de la mañana
al otro día 6 de la mañana o de 10 de la mañana, o tienes que dejar de comer estos alimentos. En eso ya no, el Señor Jesús no nos instruye, porque ya ahí depende también de cada uno. ¿A qué me refiero con depende de cada uno? Que hay gente, por ejemplo, que se está tomando medicamentos. Si es una persona que se le complica dejar ciertos alimentos por X situación física o de salud, entonces se puede ofrecer un ayuno con base en sus requerimientos, en lo que esa persona pueda estar necesitando para que también su cuerpo esté sano. Recordemos que aunque hemos nacido de nuevo, aunque nuestro hombre interior, dice la Biblia, se está renovando cada día, no obstante nuestro cuerpo sigue siendo un cuerpo caído, un cuerpo pecaminoso, un cuerpo que no ha sido regenerado, que no ha sido renovado y que pues enferma, se duele, se cansa, se envejece. Hay personas que comentan que uno no se puede enfermar, que si te enfermas es porque no tienes fe, pero yo no creo que eso sea así, porque entonces si no tampoco deberíamos de envejecer, tampoco deberíamos de cansarnos. Sin embargo, nos cansamos, envejecemos y pues nos enfermamos. Es parte también de la naturaleza del hombre, de la naturaleza caída, que en algún momento pues nos enfermamos, ¿sí? Entonces, las personas que están en una condición de enfermedad y tienen que consumir ciertos alimentos o tienen que consumir alimentos. De hecho, entiendo que una persona que tiene problemas o que tiene diabetes, no es tan fácil que deje de comer porque se alteran por ahí sus niveles de azúcar. Si no mal entiendo, a lo mejor estoy equivocado, a lo mejor es otra enfermedad, pero entiendo que hay enfermedades que son así, que si no comes a ciertas horas, entonces puedes alterar tu organismo y eso producirte por ahí algún problema en tu salud. Entonces, en esos casos, ¿qué se hace? Bueno, en esos casos tú le puedes presentar a Dios otro tipo de ayuno. Señor, yo normalmente, no sé, me gusta mucho tomarme un cafecito, ¿no? Que en la mañana o un vasito de refresco. Bueno, voy a abstenerme del café, del vasito de refresco, voy a abstenerme del pan dulce, que realmente no es algo necesario, no es algo indispensable dentro de nuestra dieta o dentro de nuestra alimentación. Entonces ahí puedes tú ofrecer un tipo de ayuno al Señor, ya conforme a lo que tú estés atravesando en ese momento. Hay quien puede decir, no, yo sin problema puedo hacer un ayuno total, es decir, no tomar agua ni comer nada durante 24 horas y está bien, también es algo que se puede hacer, pero principalmente pues ya es cuestión de cada uno. Uno es el que decide o de acuerdo con el Señor, es decir, en un acuerdo con el Señor puede presentar un ayuno. Por eso es que el Señor Jesús nos dice cuál es la forma en que debemos ayunar, solamente nos dice cuál es la actitud del corazón que debemos tener para hacerlo, es decir, que no lo hagamos porque la gente nos reconozca o diga, wow, qué espiritual es este hermano, porque miren, vean lo que dice en el verso 16. Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan o sea, hasta los hipócritas ayunan. Aquí el Señor Jesús es muy claro cuando dice que los hipócritas demudan sus rostros, pero ¿qué hacían los hipócritas? Pues ayunaban. Entonces, no por ayunar eres más espiritual. Aquí vemos que los hipócritas también ayunaban. También dice en otro pasaje el Señor Jesús que había un fariseo que subió a orar y puesto de pie, dice, oraba consigo mismo diciendo, Señor, te doy gracias porque no soy como este publicano, y dice unas cosas ahí de él, y entre las cosas que menciona dice, ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano. Entonces este hombre estaba orando, ayunando y diezmando, lo que aquí el Señor Jesús enseña que es la limosna, la oración y el ayuno. Ese hombre en ese sentido cumplía lo que aquí dice el Señor, sin embargo él lo hacía para ser reconocido, para que la gente lo admirara. Doy diezmo de todo lo que gano, ayuno 2 veces por semana. Era un fariseo, ayunaba, sí, y no lo hacía más espiritual. Entonces no porque alguien ayune mucho es más espiritual, o porque alguien no ayune tanto es menos espiritual. No tiene que ver, es parte de nuestra relación con Dios, sí, pero no porque un día alguien diga, y es que yo estuve 15 días en ayuno y entonces Dios me reveló cosas nuevas. No, Dios te va a revelar o te va a mostrar o te va a instruir o te va a usar de la manera en que Él quiera. Nosotros no podemos forzar a Dios a que haga algo por nosotros.
haciendo un ayuno. No porque yo ayune toda una semana, entonces Dios me va a revelar los misterios que hay en la Biblia o me va a dar más entendimiento. No, si Él quiere dármelo, me lo va a dar, pero yo no puedo forzar a Dios por medio de ayuno o de oración o de nada. Sí, sí debemos pedirle, sí debemos ayunar también, pero no es que por el ayuno entonces Dios se vea obligado a responder mis oraciones, ¿sí? Entonces, eso es básicamente la introducción, que nosotros, es parte de nuestra comunión con Dios y debemos hacerlo. Ya la forma en que tú quieras hacerlo, bueno, insisto, ya depende de cada quien, de que sea de lo que te quieras abstener, ya sea de alimentos, ya sea de algún tipo de bebida. Permítanme un segundito, ¿eh? Bueno, eso sería como la introducción, la forma en que debemos ayunar, depende de cada uno de nosotros, pero la intención es lo que está enseñando aquí el Señor, qué intención debemos tener para ayunar, es decir, la intención es tener una relación, una comunión con Dios, también por medio del ayuno, ¿sí? Ahora vamos a ver unos ejemplos de que cuáles fueron los propósitos por los que las personas ayunaban y nos va a dar una idea que sí podemos ayunar pidiéndole algo a Dios. Pero insisto, vamos a aprender también algo muy importante y con un fundamento bíblico que no porque nosotros ayunemos, entonces Dios está obligado a respondernos. Acompáñenme a Segunda de Crónicas, por favor, Segundo de Crónicas, segundo libro de Crónicas. Vamos al capítulo 20, Segundo de Crónicas 20. Y vamos a leer a partir del verso 1, segundo de Crónicas 21. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Por qué hizo pregonar ayuno, perdón? Porque estaba en un conflicto, en una guerra, y se habían juntado unos reyes para ir a pelear contra él. Entonces dice aquí que él tuvo temor, dice en el verso 3, entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, y dice, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Que él ofrece un ayuno dice, pregonó un ayuno a todo Judá para buscar la ayuda, la protección, es decir, una respuesta de parte de Dios. ¿Podemos nosotros hacer eso? Claro, podemos nosotros también en medio de un conflicto ofrecer un ayuno y decirle, Señor, tengo temor de esto que está pasando. No es malo tener temor, el problema es que el temor nos sobrepase, que el temor nos ciegue, que el temor nos ofusque, pero es parte también natural del ser humano, porque miren, este es un pequeño paréntesis, ¿no? Porque también de repente se oye que uno no puede tener temor, pero el temor hasta cierto punto es sano. Uno no se asoma en el filo de una azotea así como si nada, tiene uno cierto temor y ese temor me lleva a protegerme. Es como un sentido de autoconservación. ¿Qué es lo que hace uno? Se asoma uno, pero con cuidado, ¿no? Ve uno hacia abajo y apenas asoma uno y se regresa. ¿Qué pasa cuando uno va a cruzar la calle? Voltea uno hacia los dos lados porque existe la posibilidad de que seamos atropellados. Entonces, por ese temor a ser atropellados, entonces volteamos. Cuando el temor nos sobrepasa es que no quisiéramos atravesar la calle, quisiéramos, no, yo no atravieso, yo mejor veo cómo le hago. Eso ya es algo que se sale de los parámetros normales. Pero aquí dice que tuvo temor y tenía razón, pues lo iban a atacar, iban a hacer guerra contra él, era natural que sintiera temor. Y entonces, ¿qué es lo que hace ante ese temor? Dice que busca, consulta al Señor y proclama un ayuno en todo Judá. Entonces, nosotros también podemos decirle, Señor, hay esta situación en mi vida que me está causando inquietud, me causa preocupación, me da temor, Señor, lo que pudiera pasar, y voy a estar en ayuno. Te ofrezco un ayuno este día o durante 2 días o no sé cuánto tiempo podamos
ofrecer ese ayuno, decirle no voy a consumir, no sé, tal vez golosinas, no somos muy dados los mexicanos a las chucherías. Entonces, Señor, pues a mí me cuesta de momento abstenerme completamente de alimento, pero al menos voy a dejar los dulces, las golosinas, las papitas, los refrescos. Es decir, que de alguna manera comencemos a limitar a nuestra carne ante esos gustos que tiene de comer, de la comida en general, ¿no? Cualquier tipo de comida que tengamos, ¿sí? Entonces este hombre ofreció un ayuno por temor para recibir una respuesta de Dios. Segundo libro de Samuel, vamos a regresarnos un poquito al segundo libro de Samuel, capítulo 12. Quizá conocen esta historia, se las cuento muy brevemente. El rey David ve a una mujer que está en el patio de su casa, suponemos, y se está bañando. Entonces el rey David manda a preguntar quién es esa mujer. Suponemos que le llamó la atención al rey David y entonces pregunta quién es y le dicen ella es Betsabé, la mujer de Urías. Y David manda a traer a la mujer. Para no hacer muy largo el cuento, David tiene intimidad con ella, la mujer queda embarazada, David manda a matar al esposo para poderse casar con la mujer y pasa un tiempo y David, por lo que entendemos, no confiesa su pecado ante Dios y entonces Dios envía a un profeta, al profeta Natán, para que confronte a David por ese pecado que había tenido. El profeta Natán lo confronta, David reconoce su pecado, pero le dice el profeta que el niño que está esperando Betsabé va a morir, dice que no va a sobrevivir. Y entonces David ofrece un ayuno por este hijo. Miren, vean lo que dice el verso 22. Primero de Samuel 12:22 dice lo siguiente. Bueno, voy a leer un poquito antes. Dice en el verso 15, y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Dice después en el verso 21, y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Entonces vemos cómo David ofreció un ayuno a Dios para que el niño pudiera vivir, pero el niño al final de cuentas muere. Entonces muchas veces nosotros podemos ofrecerle a Dios un ayuno para que nos responda de la manera en que nosotros deseamos y tal vez la respuesta de Dios sea no. Pero aún así debemos ayunar, aún así debemos seguir con esa parte devocional en nuestra vida que es el ayuno, pero insisto, el ayuno no es obligar a Dios a algo, no es que si tú ayunas, entonces Dios se va a ver obligado a responder lo que tú estás pidiendo. Lo vemos claramente con David. David ayuna para que el niño se sane o Dios lo sane, pero en este caso aún así el niño muere y entonces David dice, bueno, mientras el niño estaba enfermo yo lloraba y ayunaba diciendo, quién sabe si Dios tenga misericordia y se sane el niño. Dice, pero una vez muerto ya no tiene sentido que ayune. Pero vemos también otra de las formas o de los propósitos por los cuales puedo no ayunar. Anteriormente vimos que era por temor y aquí era por una petición al Señor, ¿sí? Ahora vamos a Nehemías, por favor. Vamos al libro de Nehemías. Está antes de los Salmos, Esdras, Nehemías, después Esther, Job, Salmos. Nehemías capítulo 9.
Y vamos a ver lo que está pasando aquí en Nehemías capítulo, bueno, el capítulo 9 es donde menciona esto del ayuno, pero un poco antes, en Nehemías 8, les he compartido que Nehemías con otros varones de Dios, eh, ¿qué es lo que pasa? Que leen el libro de la ley, el pueblo se arrepiente, le piden perdón a Dios, Dios los perdona y entonces el pueblo entra como en un arrepentimiento delante de Dios. Y después dice en el verso, en el 9.1, capítulo 9.1, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicia y tierra sobre sí, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. ¿Cuál era en cierta medida el propósito de este ayuno? Pues el perdón de Dios, el arrepentimiento. Dice que confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y una manera de presentarse como con humildad delante de Dios es en ayuno, no solamente en oración, sino en ayuno. Señor, vengo en ayuno y quiero orar diciéndote que he cometido este pecado. No, insisto, no porque ayunemos, entonces Dios nos va a perdonar, o no porque no ayunemos, Dios no nos perdona, pero es una manera de mostrar reverencia a Dios, es una manera de humillarnos, de llegar con una actitud humilde ante Dios y decirle, Señor, perdóname. Puede ser que no tengamos o que ayunemos, como veíamos hace un momento, ese hombre que dice ayuno 2 veces por semana y no tenía nada de humilde, pero en el entendido que nosotros con una actitud humilde en ayuno y oración podemos acercarnos a Dios para pedir perdón por nuestros pecados. Uno más, vamos a ver rápidamente Jonás capítulo 3. Vamos rápidamente a Jonás capítulo 3. Es muy parecido a lo que aquí acabamos de ver, pero aquí lo que va a hacer el pueblo, en este caso de Nínive, más o menos también conocemos la historia del profeta Jonás, capítulo 3. Dice el verso, después de que el profeta Jonás les dice que Nínive va a ser destruida, entonces vean lo que sucede con estos hombres. Dice en el capítulo 3, verso 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Cuál era el propósito del ayuno? Pues recibir el perdón de Dios, el arrepentimiento que ellos le estaban expresando a Dios y que Dios los perdonara. ¿Y qué sucede? Pues Dios los perdona, entre otras cosas, sí, por el ayuno, primeramente por el arrepentimiento. Sin arrepentimiento, aunque ayunes, no hay perdón. Lo que trae el perdón de pecados a tu vida es el arrepentimiento. Dice el Señor Jesús, arrepentíos y creed en el Evangelio. Pero insisto, el ayuno es una expresión también, en este caso, de urgencia. ¿Por qué de urgencia? Porque el profeta les dice, en 40 días va a ser destruida Nínive. Entonces, ¿qué dicen ellos? Señor, aquí estamos, ofrecemos un ayuno, nos humillamos, venimos humildemente ante ti, arrepentidos de nuestros pecados. Bueno, esto lo estoy suponiendo, no es que la Biblia narre que así dijeron, pero es la actitud que ellos tomaron de humildad, de arrepentimiento, y Dios los perdona. Conocemos la historia que al final Dios perdona al pueblo de Nínive. Entonces también otra forma en que nosotros ofrecemos, o un propósito en el que ofrecemos un ayuno, es esa humildad para también recibir el perdón de parte de Dios, ¿sí? Bien. Vamos a ver, esto fue en el Antiguo Testamento, ya vimos algunos ejemplos de por qué o cuáles son las motivaciones o los propósitos por los cuales podemos ayunar. Les decía al principio que también es parte de nuestra vida devocional, es decir, de nuestra relación con Dios, y eso lo encontramos en Hechos 13:1. Les voy a leer lo que dice ahí. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Qué es lo que hicieron estos hombres o qué es lo que hacían? Ministraban y ayunaban, pero no dice que ayunaban con un propósito, sino que era parte de su vida devocional, ministrar y ayunar. Y entonces el Espíritu Santo les pide y les da una indicación que aparten a Bernabé y a Saulo. Y vean lo que dice el verso 3:
Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Les decía, no recuerdo si fue el martes, pero recién en estos días, que cuando los apóstoles pide que se escojan a 7 diáconos, no los eligen ellos, sino que le dicen a la gente, a la congregación, busquen 7 hombres llenos del Espíritu Santo. Es decir, la iglesia participa activamente en la elección de los líderes. ¿Y cómo lo puede hacer? Pues en ayuno y oración, así como aquí dice en el verso 3 que habiendo ayunado y orado les impusieron las manos y los despidieron. Es decir, les dieron como el banderazo de salida. El Espíritu Santo quieren que vayan, nosotros ya oramos, ya ayunamos y entonces les imponemos las manos y vayan a la obra que el Espíritu Santo quiere que hagan. Pero ahí está la iglesia participando. Aquí mismo en Hechos, pero ahora en el capítulo 14, en el verso 23, dice Hechos 14:23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Este pasaje refuerza lo que les acabo de decir, que para poder elegir los ancianos o pastores, que es prácticamente lo mismo, obispos, presbíteros, son diferentes nombres, pero el mismo oficio, pastor, anciano, obispo, presbítero, insisto, diferente nombre, pero mismo oficio. Entonces, para elegir a los ancianos o pastores, ¿qué es lo que hacían? Dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, ahí está nuevamente la humildad. Señor, necesitamos de ti, necesitamos que tú nos guíes, que de alguna manera tú nos hagas saber quiénes son los que deben de estar en cada iglesia, quién debe quedar al frente. Y entonces oraban y ayunaban como iglesia para que entonces pudiera quedar alguien a cargo de esa iglesia, un anciano o un pastor a cargo de esa iglesia. Entonces había propósitos personales, como el del rey David, que quería un milagro para su hijo. También en el caso de pedir perdón por un pecado, como en el caso de Nínive, que era algo pues más grande, era toda una nación, un pueblo, una ciudad, la que requerían el perdón de Dios, o como en este caso una iglesia que necesitaba pastores, y entonces oraban y ayunaban para que Dios les guiara a elegir a esos pastores. Entonces es parte de nuestra vida devocional. Sí podemos nosotros pedirle al Señor que nos ayude por medio del ayuno, porque es una actitud de humildad, pero debemos ser cuidadosos, ¿no? De no creer que por eso Dios está obligado a ayudarnos. Y por último vamos a Daniel capítulo 9, ya con esto terminamos. Esto también es para reforzar algo que es muy importante en nuestra vida. Daniel capítulo 9, vamos a ver 3 cosas que se menciona aquí de Daniel, aunque no lo dice, es decir, no lo menciona tal cual, pero está implícito en el pasaje. Daniel capítulo 9, vean lo que dice el verso 3. Desde el 1, dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros. ¿A qué libro se refiere? A los escritos, lo que hoy tenemos nosotros como Antiguo Testamento, o más específico como al profeta Jeremías. En otras palabras, si podríamos decirlo así, Daniel estaba leyendo la Biblia, por decirlo así, ¿no? Digo, no todo el compendio que nosotros tenemos, pero los libros, los rollos que ellos tenían. Entonces Daniel estaba leyendo las escrituras. Y dice en el verso 2, dice... miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno y cilicio y ceniza. ¿Qué eran los 2 ingredientes que había aquí? Leer la ley, en este caso, o las escrituras, la oración y el ayuno. Dice, volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno. Entonces aquí nosotros debemos tomar ejemplo de Daniel, debemos de leer la Biblia, debemos de orar y de ayunar. Lo que menciona ahí de silicio y ceniza es como decir, Señor, no la estoy pasando bien, ¿no? En otras palabras, estoy afligido por esto que está sucediendo. Entonces, ¿qué consejo podemos tomar de Daniel? Que debemos leer la Biblia, debemos orar y debemos ayunar. Es una muy buena forma de buscar a Dios, la oración, la Biblia y el ayuno. Y ya para terminar, miren lo que dice el verso 18, aquí mismo en Daniel 9:18.
Dice, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Fíjense lo que dice aquí. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Esto es lo que les decía, no porque ayunemos, entonces, Señor, es que yo ayuné, tú tienes que responderme. No, Él dice, no estamos pidiendo por nuestras justicias. En otras palabras, no te lo pido porque yo vengo de un ayuno, porque vengo de estar orando 3 horas. No, Señor, lo que te pedimos es por tus muchas misericordias. Yo solamente me humillo ante ti en oración, en ayuno, pero no espero que me respondas por lo que ayuno o por lo que tanto que oro, sino por tus misericordias. Entonces debemos ayunar, sí, pero como parte devocional en nuestra vida, con humildad, como parte de lo que tenemos que hacer y esperando la respuesta de Dios, no por cuánto ayuno, sino por la gran misericordia de Dios. ¿Sale? Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Nos saludamos el próximo martes, primeramente Dios. Que tengan un bendecido fin de semana. Que Dios les bendiga grandemente.